Bien, mis amados hermanos, que les bendiga nuevamente. Vamos, por favor, a abrir nuestras Biblias en la carta a los Hebreos, capítulo número 2. Sí, Hebreos, capítulo número 2, en el Nuevo Testamento. Vamos a tener la meditación de la palabra, ¿sí? En el versículo número 5, verso número 5, ¿sí? Hasta el verso número 8. Verso 5 al verso número 8. Carta a los Hebreos, capítulo número 5, verso número 8. ¿Lo tiene? Y leemos la palabra del Señor. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Verso 6. Existe un poco menor a los ángeles. Le coronaste de gloria y de honra, y pusiste sobre las obras de tus manos. Todos el verso número 8. Todos lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Hasta ahí la lectura de la palabra. Vamos a inclinar por favor nuestro rostro, ¿sí? Y hagamos una oración. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor amado, Padre, porque nos has permitido que en esta mañana tu pueblo, oh mi Dios, Padre, pudiese estar aquí en este lugar. Gracias, oh Dios, por ello. También te agradecemos infinitamente porque cada criatura, cada niño, mi Dios, tú lo has podido también enviar a tu casa para que pueda instruirse en el temor tuyo. Extiende pues de esas misericordias, oh Dios, a cada uno de tus pequeños, no solo aquí, sino también en la iglesia que está en la flor de pasión. De la misma forma, donde se predique tu palabra, abre tu bendición, tu espíritu, ministre cada vida, ministre cada corazón. Te suplico, pues, mi Señor, en esta preciosa mañana, y Dios, tu espíritu, nos redarguya y al mismo tiempo haga emanar de nuestros labios, Padre, un fruto de alabanza en medio de la enseñanza. Padre, permítenos sobre todo tener el privilegio de poner este mensaje por obra. Te lo suplico una vez más en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, vamos por favor sí, a la escritura. Nos dice Hebreos capítulo número 2, verso recuerde 5 al 8. Y ahí hemos tomado de la lectura inicial. Pero es necesario simplemente poder recordar, mi querido hermano, ¿sí? De qué manera el apóstol Pablo, a quien se acredita la autoría de este libro, viene haciendo énfasis, ¿sí?, en la superioridad de Jesús, ¿sí?, por encima de los ángeles. Esto también nace a raíz de una corriente, si diríamos así, de doctrina, que queriendo empañar la presencia de Jesús o la vida de Jesús o el ministerio de Jesús, se decía que Él no había venido específicamente como hombre. Esto creo que el día de ayer también en parte se analizaba, haciendo notorio en las cartas ya del apóstol Juan, de que Jesús ni siquiera había llegado a venir en carne, es decir, en cuerpo. Esta, diríamos, primera corriente de doctrina herética, ¿sí?, estaba en todo su apogeo en los tiempos de Pablo. Ya de ahí que Jesús, ¿sí?, a través de la Escritura, sí nos hace ver su notorio poder, no solamente divino, sino también como hombre. Dicen muchos que en la persona de Jesús había un 50% de humanidad y un 50% de deidad, hablando de su divinidad. Pero ese es un criterio errado, le cuento. Jesús fue 100% hombre y fue 100% Dios. Si vamos en todo caso en esta mañana a poder hablar acerca de este tema, ya que cuando vamos a Hebreos, que es la carta que estamos en este momento analizando, se nos dice ahora en el verso 5, porque no sujetó a los ángeles
el mundo venidero, es decir, el mundo que se habrá de heredar para la iglesia o para los redimidos. Dice la Escritura acerca del cual estamos hablando. Verso número 6, y comenzamos a discernir la palabra. Pero alguien, dice acá, testificó en cierto lugar. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? O el Hijo del Hombre para que le visites. Verso 7, porque el texto es unido. Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra. Este texto del cual el autor no dice de dónde lo toma, la Escritura obviamente sí lo contempla. Venga conmigo por favor a la carta o el libro de los Salmos, libro de los Salmos, y veamos qué nos dice el Señor en el capítulo número 8 de ese precioso texto. Libro de los Salmos, capítulo número 8. Vayamos por favor al Antiguo Testamento, ¿sí? Y ubiquémonos en ese precioso Salmo. Salmo capítulo número 8. ¿Sí? ¿Lo tienen? Versículo número 3 voy a leer en adelante, nos dice el Señor, ¿sí? Hablando el salmista en este cántico: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Obviamente, si lo que usted lee en Hebreos no es que difiera con lo que dice en Salmo, solamente si lo que está dicho en el libro de Hebreos es una paráfrasis, ¿sí? Es decir, un lenguaje semejante o similar a lo que mencionó el salmista. Dice la Escritura, cuando el versículo número 4, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Verso 5, ¿podría leerlo? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Y dice aún más el verso 6, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Ahora, este texto, mi amado hermano, puede tener una doble interpretación, no que haya muchas interpretaciones, pero se lo puede entender bajo el marco humano y bajo el marco divino en la persona de Jesús. Obviamente, si bien se lo puede entender en ambos aspectos. De primera mano, diríamos, cuando Dios creó, como bien lo dice el Salmo, y así de alguna manera toma un extracto o una parte en Hebreos de ese Salmo, está hablando en primer orden del hombre. Y amado hermano, recordemos que la Escritura puede ser bien vista tanto bajo el marco humano y marco divino. Ahora, cuando Dios creó todas las cosas, dice la Escritura que puso justamente a quien a enseñorearse de todo esto. Al hombre, ¿verdad? A Adán en el caso del primer hombre. Pero claro, la ordenanza no solamente era para Adán. Este enseñorear era para Adán y todos sus descendientes. Pero esta situación se vio resquebrajada, como usted ya lo sabe, a consecuencia del pecado. Sí, obviamente el pecado hizo cambiar, como por así decirlo, sí, cambiar de dueño. Las posesiones en el señoreamiento ya no estuvo bajo el hombre, sino ahora bajo el maligno. El hombre se encargó sin darse cuenta de traspasar ese señorío, sí, a este ser que obviamente lo único que ha hecho es el mal. Ahora, pero en cuanto a Jesús, mi querido hermano, el Señor, cuando uno va y retoma por favor la Escritura, si vayamos nuevamente a la carta de los Hebreos, que es lo que nos compete, ¿sí? Capítulo número 2, hablando ahora bajo la óptica del Hijo del Hombre, hablando de Jesús mismo, dice la Escritura en el versículo número 7, le hiciste un poco menor que los ángeles, mas sin embargo, que dice la Escritura, le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste, dice la Escritura, bajo sus pies. De primera mano, acompáñenme por favor a Colosenses capítulo número 1. Vamos a tomar este marco de referencia bíblico en la persona de Jesús. ¿Sí? Colosenses, carta de Colosenses, capítulo número 1. ¿Lo tienen? Colosenses capítulo número 1. Dice el Señor,
versículo número 16 al 17. Verso número 16 al 17. Hablando de Jesús, dice la palabra del Señor, porque en Él, amén, porque en Él, esto no se habla de un hombre, sino de un hombre común y corriente, sino de Cristo, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, y aún más que nos dice, visibles e invisibles. ¿Y por qué diga visibles e invisibles? Porque hay cosas, la verdad, que se pueden palpar, pero hay otras que no, pero aún así Dios las ha creado. Por ejemplo, ¿quién podría decir, hermano, aquí está el oxígeno? ¿Quién lo puede ver? Es algo que de pronto se podría llegar a sentir, y eso cuando la brisa está algo fuerte, pero cuando no es así, sobre todo nosotros acá en época de invierno, donde el clima es totalmente seco, ¿verdad? A veces no se mueve ni siquiera una hoja de un árbol, ¿verdad? Por la acción del viento. Cuando esto obviamente no se ve, se refiere a lo invisible, entre muchas otras cosas más. Si ¿quién podría decir, hermano, dónde está un átomo? ¿Cómo lo puedo ver? Tendría que acudir a una ciencia avanzada para por medio de un microscopio tratar de ver algo que a la percepción del ojo no se ve. Ahora, dice pues la Escritura que Dios ha creado las cosas visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él. ¿Y para quién? Y para Él. Y el verso 17 lo podría leer. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Como siguiendo por favor al capítulo número 2 de Hebreos, Jesús, mi amado hermano, obviamente se dice que fue hecho un poco menor que los ángeles. Ahora, ¿eso es cierto o eso es falso? Ahora, si le quiere dar la tónica humana, claro que sí. El hombre ha sido creado un poco menor que los ángeles, pero si lo quiere encasillar en el marco de Jesús, obviamente que no resultase bien la interpretación. Mas, sin embargo, si la Biblia se refiere de manera exclusiva a la humanidad de Jesús, también tiene razón la Escritura. Porque Jesús, recuerden, vino 100% hombre. Y como hombre, llamado Jesús demostró debilidad. Mire que cuando el Señor estaba en el desierto ayunando, si es justamente a través de una debilidad, no carnal hablando de pecado, de concupiscencia, sino una debilidad humana de necesidad de ¿qué? De comer. Jesús, mi amado hermano, fue expuesto y Satanás en su exposición presentó, en este caso sí, la acechanza, presentó la tentación diciéndole, si eres hijo de Dios, di que las piedras se conviertan en pan. ¿De qué se aprovechó el enemigo? De la humanidad de Jesús. Pero como Jesús no solamente era hombre, sino también, ¿qué cosa dice la Escritura que es? Es divino, es Dios. Obviamente en su humanidad, usted recordará un suceso muy especial en la Biblia, cuando se habla del monte de la transfiguración, donde la humanidad de Jesús quedó por un momento sosegada y se manifestó el poder y la magnificencia de su gloria. Y esto como testimonio se quedó plasmado no solo en la Escritura, sino en las mentes y los corazones de 3 apóstoles o 3 discípulos que estuvieron presenciando este suceso. Y querido hermano, es evidente entonces que Jesús no solamente era un ser susceptible, sí, como lo pasó por ejemplo en el caso cuando le fueron a decir que Lázaro, su mejor amigo, había muerto. La Biblia menciona en un solo texto una expresión humana, así que de cualquiera, digamos así, de cualquiera de nosotros. Dice la Biblia, y Jesús lloró. Sí, su humanidad estaba presente. En estos marcos referenciales, claro, es evidente, Jesús fue hecho también como hombre para poder venir al mundo, fue hecho un poco menor que los ángeles. Si lo quiere interpretar bajo la óptica divina de Jesús, pero en el marco estrictamente humano, sí fue hecho menor, porque la Biblia dice que Jesús se humilló hasta el punto de que tomó forma
de hombre, forma humana. En ese sentido, Dios dejó la divinidad y prácticamente se humilla, siendo inferior en ese sentido, aún que los propios ángeles. Pero si nos referimos al hombre como tal, es verdad que los hombres no tienen actualmente la potencia que podría llegar a tener un ser espiritual como los ángeles, o la divinidad de Jesús. Si a un hombre natural podría hacer esto, caminar sobre las aguas, eso es imposible, mi amado hermano. Si alguien solamente con el poder divino podría ejercer en su cuerpo, diríamos, si estas acciones sobrenaturales. Ahora, en el versículo número 7, mi querido hermano, yendo por favor a la Escritura, sí, capítulo número 2, versículo número 7, ¿qué nos dice el Señor en su palabra? Sí, le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra. Claro, ese en el sentido, sí, por otra parte de la humanidad de Jesús. Sí, versículo número 7 nos sigue diciendo, le pusiste sobre las obras de tus manos. Mi amado, ya vimos y de hecho leíamos Colosenses 1:17, en el cual se nos dice que a Él, sí, o por Él fueron creadas todas las cosas, y es solamente por intermedio de Él que estas cosas subsisten. Es decir, se mantienen. La creación de la naturaleza tiene su funcionamiento actual, porque por medio de Jesús estas se preservan así. Ahora bien, decíamos, mi querido hermano, que esta situación, si este pasaje bíblico nace a consecuencia de una corriente doctrinal que quería prácticamente hacer desaparecer la humanidad de Jesús. Hay advertencias y de hecho quisiera compartir un texto no tanto bíblico, en parte sí, otra referencia histórica. Esta corriente, si diríamos de mala doctrina, si fue prácticamente originada por un varón llamado, y si quiere apuntar por favor que sería muy bueno, sí, Cerinto, un hombre llamado Cerinto, en los tiempos del apóstol Juan sobre todo, se levantó un pseudo, diríamos discípulo, con una corriente extraña, así de enseñanza, Cerinto con C. Cerinto, este se opuso, mi amado hermano, a la doctrina del apóstol Juan, el cual luego de haber estado prisionero en la isla de Patmos y puesto en libertad, y se radicó en la ciudad de Éfeso, combatió duramente contra la sana doctrina. Y querido hermano, Cerinto aseveraba de que en Jesús no existía parte humana, por eso pudo llegar a resistir el dolor, las aflicciones y, cómo no, la cruz. Esto desmerecía lo que tanto Jesús promulgaba en su mensaje a través de los evangelios. Usted creo que recordará en más de un evangelio cómo Jesús se presentaba como el Hijo del Hombre, haciendo alusión de su humanidad. Si Jesús no hubiese manifestado su humanidad, mi amado hermano, hoy por hoy toda la raza humana tuviese la excusa perfecta para poder decirle a Dios: no puedo, no soy capaz, no me hiciste apto para poder llegar a los estándares que tú tanto me exiges en la Escritura. Pero al venir Jesús, y obviamente dejar de sí no solo el ejemplo, sino también su espíritu para convertir algo de esa divinidad en estos seres mortales débiles, mi amado hermano, el hombre hoy por hoy ya no tiene excusa. Yo sé que el vicio a más de uno bien lo puede tener esclavizado y ellos aducir: hermano, no puedo, el vicio me domina. Sí, es verdad. Pero si usted entrega o de hecho permite a Jesús que tome el señorío no solo de su alma, sino de su cuerpo, por medio del poder del Espíritu Santo, el hombre sí puede vencer cualquier tipo de cadena o de atadura, de pecado que le pudiera estar enseñoreando. Mi querido hermano, estas corrientes se movieron duramente. Acompáñenme por favor para ver un pequeño texto también de referencia. En la primera carta del apóstol Juan, veamos por favor, primera de Juan, ¿sí? Capítulo número 4.
Primera carta del apóstol Juan. Esta carta ya se la analizó en su debido momento los días sábados. Primera de Juan, capítulo número 4. Recordará usted, sí, este pasaje, verso número 2. Mira cómo Juan, por medio de esta carta, trata de establecer pautas doctrinales, sí, contundentes a la iglesia. Verso 2 nos dice: en esto conocer el Espíritu de Dios, sí, o si el Espíritu de Dios está entre ustedes. Todo espíritu, mira que lo dice con E minúscula, todo espíritu, eso se refiere a toda corriente de pensamiento, todo espíritu que confiesa dice que Jesucristo ha venido en carne, ¿cuál es la conclusión? Es de Dios. Es decir, todo aquello que se asevera en lo que la sana doctrina ya testifica, así es de Dios. Es decir, no tengas problema en qué, en recibirlo y creerlo. Pero el mismo texto da la advertencia, versículo número 3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Verso número 3. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Y cuando Juan testifica esto es porque esa corriente de Cerinto ya estaba comenzando a afectar la sana doctrina de los discípulos de Jesús. Hebreos, mi amado hermano, expone la naturaleza humana de Jesús sin desmerecer la naturaleza divina también de Jesús. Cuando uno avanza pues al versículo número 8, sí, en su primera parte nos dice la Biblia: todos lo sujetaste. ¿A dónde, mi amado hermano? Todos lo sujetaste bajo sus pies. Sí, hablando del Señor, mi amado hermano, es decir, Él recibió de parte de quién? De su Padre todo honor y toda gloria. Claro, la obtuvo humanamente a precio de sangre. Amén. Tuvo que pagar en la cruz el precio, no solamente por sí, hablando, si diríamos de que acaso Él hubiese cometido algún pecado. Él fue puro y limpio desde el inicio hasta el fin, pero tomó nuestro pecado y obviamente sí, en esa humanidad exponiéndose, tuvo que pagar como que si fuese Él el culpable. Y cuando vamos pues a la escritura en el versículo número, recuerda, versículo número primero, pero capítulo número 2, versículo 8, dice: todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, dice acá, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía, dice la escritura, no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Parece aquí una especie de trabalengua con respecto al término sujeción. Sujetarse, mi amado hermano, bien se lo ha aplicado de pronto en el ámbito familiar, cuando se habla de la mujer hacia el marido, ¿verdad? Cuando se le dice que la mujer debe de sujetarse al esposo. Pero este término de sujeción conlleva más que todo, mi querido hermano, una obediencia o un sometimiento, ¿sí?, a lo que Dios creó para su Hijo. Si bien es cierto, la voluntad siempre de Dios ha sido que el hombre le sea sumiso a Él, el hombre en la actualidad, por el libre albedrío, no le es sujeto, porque Él toma la decisión de servir o de no servir a Dios. La humanidad como tal, en la actualidad, solo los redimidos tratan de hacer su voluntad y el resto del mundo no la hace. Cuando uno va a la oración modelo de Jesús, acompáñenme por favor a los evangelios. Veamos que dentro del evangelio según San Mateo, Evangelio según San Mateo, en
el capítulo número 6 hay una expresión dentro de esta oración. Capítulo número 6. ¿Lo tiene? Versículo número 10. Mateo capítulo número 6. ¿Lo tiene? Versículo número 10. Dice el Señor: venga tu reino. Eso es, mi amado hermano, venga tu señorío, porque cuando se habla de un reino se habla de un imperio y todo lo que esto conlleva. Venga tu reino. ¿Y cuál es el aspecto de esta oración? Hágase tu voluntad. ¿Sí? Como en el cielo. Dice acá también. ¿Qué más? Dice acá también, así también en la tierra. Quisiera ir al Evangelio de Lucas porque hay un complemento dentro de esta oración. En el capítulo número 11, Lucas, capítulo número 11, ¿lo tiene? Verso 2, y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Sí? ¿Ya lo encontró? Verso número 2, sigue diciendo: venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también, dice, en la tierra. Ahora, es notorio que en el cielo, hablando del cielo de Dios, la voluntad del Padre se la hace en esplendor. Pero no así en donde, no así en la tierra. Ahora, la oración es una declaración de lo que uno desea de Dios en algún determinado lugar o en alguna determinada vida. Si esta oración prácticamente nos expone a que la voluntad de Dios de manera plena en la tierra aún todavía no se está haciendo. Es evidente que de ello también el libro de Apocalipsis así también lo asevera. Venga conmigo por favor al último libro de la Biblia y consideremos también las palabras que el mismo apóstol Juan declara a través de ella. En el libro de Apocalipsis, ¿lo tiene? Capítulo número 22. Capítulo número 22. ¿Lo tiene? Voy a leer el versículo número 3 en adelante. Dice el Señor: y no habrá, ¿sí? ¿Ya lo tiene? Capítulo 22, verso 3. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estarán en ella, y sus siervos les servirán. Verso número 4. Y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Esto como una manera de una marca. Sí, no habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Ahora, pregunto, ¿este tipo de reinado está en la tierra? No. Todavía aún está, digamos, en espera. Su voluntad y obviamente sus designios sobre el hombre aún todavía no se han podido plasmar al 100%. Si bien es cierto, quienes han creído en Jesús están, digamos, como destellos de ese reino en la tierra, su esplendor aún todavía se encuentra a la espera. Cuando uno pues va, mi amado hermano, a la carta a los Hebreos, capítulo número 2, es evidente que con respecto a este tema, porque si viene conmigo nuevamente, por favor, pero al verso 5, este texto ya se lo leyó de manera inicial, del mismo capítulo 2 de Hebreos, dice: porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero,
¿sí? Acerca del cual estamos hablando. Ahora recuerda este marco. Y Pablo está hablando acerca de los ángeles y Jesús. Y en cuanto a ellos, obviamente, los ángeles, ellos, si bien es cierto, están de alguna manera al tono de Dios, porque están inmersos en su voluntad. En cuanto a la humanidad de Jesús, del cual se habla en este texto bíblico, todavía está a la espera inclusive su reinado eterno. Jesús está en el cielo, está, como dice la Biblia, preparando morada para nosotros. Muchos dicen, pero ¿qué está haciendo? Si él puede decir las cosas y hacer de manera inmediata. Sí, pero la Biblia nos dice que él ha ido a prepararla. Y se ha ido a preparar es porque de alguna forma está en una, digamos, constante edificación de una preciosa y gran ciudad para sus redimidos. Claro, él es Dios, pero también él es 100% hombre. Mi amado hermano, no pierda el enfoque de la enseñanza en Hebreos. Hebreos va a resaltar de alguna manera el puente. ¿Se acuerda usted la introducción de la carta a los Hebreos? ¿Qué cosa es? Sino que un puente, un paso a desnivel para llevar al pueblo judío que tenía metida la ley hasta las venas para que puedan recibir el mensaje exclusivo de ¿quién? De Jesús. Y claro, para poder recibir a Jesús, tenían que apreciar en Él no solamente su divinidad, sino también su humanidad. Ambos aspectos tenían que ser una amalgama, como una especie de sincronización que se unía para poder exponer a una sola majestad, al Redentor. Sí, dicho de esta manera, cuando se habla pues acerca de Jesús y los ángeles, obviamente, aunque en su humanidad no parecía superior, sí lo era, porque en él también había deidad. Cuando vamos pues a la Escritura, mi amado hermano, quisiera que me acompañase al Evangelio de Lucas. Estos mismos ángeles, sí, son quien en el advenimiento del Mesías, en la entrada del Mesías a la tierra, son quienes sí también le adoraron. Venga conmigo, mi amado hermano, sí, a Lucas, capítulo número 2. Este pasaje, me recuerdo, se lo leí a manera de una dramatización, recuerda, con los niños. Lucas capítulo 2, verso 8 en adelante. Hasta el verso número 14. ¿Lo tienen? Del 8 al 14. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Verso 9. Léalo. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que sea para todo el pueblo. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales. Pero pregunto yo, ¿cómo termina ese pasaje bíblico del verso 12? Acostado en pesebre. Ahora pregunto, el ángel, antes de seguir leyendo, haciendo una especie de paréntesis, ¿por qué les dice a los pastores, esto os será de señal? Encontraréis al niño envuelto en pañales y seguidamente acostado en pesebre, en un pesebre. Pregunto, ¿cuál era la señal? ¿Cuál era la señal? Sí, el pesebre, pero un niño envuelto en pañales no es señal. Porque todo niño nacido, por lo general, está en ¿dónde? Envuelto en pañales. Pero si a usted le dicen, pero está metido en un basurero, eso sí que es una señal. Porque eso sale fuera de lo normal. Y era anormal que el niño estuviese en un lugar que estaba destinado para ¿quiénes? Los animales. Amén. Esa era la señal. Encontrar algo por encima del estándar en un niño muy peculiar. Verso número 12. ¿Qué más? Verso 13. ¿Qué más nos dice? Léalo.
Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Es decir, mi querido hermano, la gloria que recibe Jesús en su nacimiento, obviamente por ese momento, por esa época, por los hombres, pasaba totalmente desapercibida, pero no así en las alturas. Reconociendo sobre todo que esos ángeles, de los cuales Hebreo hace mención, rendían ahora honor y tributo, sí, al Hijo de Dios, que había venido obviamente como humano, pero también como divino. Sí, ambas naturalezas estaban personificadas en Cristo Jesús. Concluyendo pues esta parte, retomando por favor la carta a los Hebreos, capítulo número 2, verso número 8, se nos dice: pero vemos que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra, pero a consecuencia de qué, mi querido hermano. Ajá, aquí está el asunto. Mucha gente dice, uy, Jesús es que mire, este texto de hecho se va de los testigos de Jehová. El testigo de Jehová dice, si la Biblia dice que Jesús es menor que los ángeles, claro, se quedan hasta ahí y no siguen leyendo. En el mismo pasaje bíblico, ¿qué declara? Que fue hecho menor, sí, pero al mismo tiempo fue coronado de gloria y de honra. Pero ahí le dice, ¿a causa de qué fue hecho menor? A causa del padecimiento. ¿Qué ángel ha padecido para recibir una estimación superior en cuanto a su sacrificio por alguien más? ¿En la Biblia existe algún registro en que un ángel haya dado su vida por alguien? No. No existe registro bíblico, ni humano que yo sepa, que un ángel haya dado en sacrificio su vida para poder ganar ante los ojos de Dios una estimación superior. Mi amado hermano, eso solo se lo vio en la personificación de ¿quién? De Jesús. Cuando uno va a la Escritura, por favor, venga conmigo, sí, a otro texto dentro de las cartas del apóstol Pablo. Un texto que no lo tenía en referencia, pero creo que es muy importante poderlo ubicar. ¿Sí? Veamos qué nos dice la Escritura al respecto. Venga conmigo, por favor, a la carta de Filipenses, capítulo número 2. Carta de Filipenses, capítulo número 2. ¿Lo tiene? Verso 5 al 8. Este texto, a la verdad, es contundente. ¿Lo tiene? Con esto podría entender usted la profundidad o la magnitud de las palabras también de Pablo en Hebreos. Sí, Filipenses 2, verso 5 al verso número 8. No pierda esa referencia. Dice el Señor, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿A qué se referirá? Verso número 6. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. ¿Qué dice ahí? Como a cosa a que aferrarse. Ahora, antes de seguir leyendo, voy con un ejemplo para entenderlo. Usted posiblemente creo que haya visto a personajes de la farándula que tienen por lo general algo de, digamos, de fama, pero también de fortuna. Y para poder hacer una especie de show, se disfrazan muchas veces de mendigo y se mezclan entre la gente común. ¿Ha visto usted videos como estos? ¿Sí? Y a veces suele pasar con artistas, con deportistas también. Y que claro, su acción simplemente es una simple, digamos, atracción, nada más. Pero una vez que superan, digamos, esta atracción, vuelven a obtener fama y fortuna. De hecho, nunca la perdieron. Solo se han disfrazado por un breve
momento. En el caso de Jesús, mi amado hermano, la situación es rotundamente diferente. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, estos famosos que tienen, vuelvo y repito, estas situaciones positivas en su vida, hablando de mucho dinero, solamente lo hacen por una mera broma o por un lazo simplemente hasta comercial, queriéndose atribuir de pronto mayor rating de espectadores. Mas, sin embargo, ellos no estarían expuestos a comer de la basura como comió Pablo. Ellos no estarían expuestos a sufrir de pronto largas esperas en un hospital, esperando ser atendidos. Ellos no recibirían los mismos tratamientos médicos que cualquier individuo. En el caso de Jesús, siendo un hombre que ahora podríamos, Dios mismo, con todos sus atributos, renuncia a toda esa jerarquía. No para ir a pasar el tiempo para que lo vengan a fotografiar o lo estén grabando por subir el ranking de popularidad. Jesús se humilla al 100%, no por fama y no por fortuna, sino por amor a la raza humana. Amén. Esa es la gran diferencia. Sí, un deportista pasa de la fama por un ratito a ser pobre, sí, pero vuelve una vez terminado a su posición. No así Cristo. Mi querido hermano, dice la Escritura, versículo, venga por favor conmigo, de Filipenses estamos, capítulo número 2, versículo número 6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa, ¿qué? Mire, dice por ahí que el que ha tenido algo, ¿sí? Es decir, el que ha podido experimentar holgura, ha podido experimentar de pronto jerarquía o dinero, si se le arrebata, su sufrimiento es mayor que aquel que está acostumbrado a vivir en necesidad. Sí, le da igual. Haga prueba. Sí, póngale a un niño a jugar 30 días con un PlayStation. Y con una tablet, que creo yo el instrumento tecnológico actual. Y quíteselo de un momento a otro. Y no se lo vuelva a dar más. Yo le aseguro que le hará el berrinche de su vida. Ahora, haga la inversa. A un niño pobre que no quiere, préstele por 5 minutos el aparato. Y luego pídaselo. El niño quedará tal cual como estuvo antes de que usted se lo dé. ¿Qué sucedió? En el primer caso está aferrado. En el segundo caso no está aferrado. No le da, mayor importancia o valor a esos que. ¿Sí me está entendiendo? Mi amado hermano, Jesús nunca se aferró a la divinidad. Nunca dijo, ¿pero qué vas a hacer, papá? Hablando de Dios. Yo soy tu hijo. Yo soy Dios también como tú. ¿Cómo que me vas a mandar al mundo? ¿Cómo que me van a escupir en la cara? ¿Cómo es eso de que me van a clavar? ¿Cómo es eso de que me van a meter una lanza? A ver, ¿por qué es el hijo, papá? ¿Sí me están entendiendo? Cualquiera de nosotros protestaría, ¿verdad? Humanamente, si un padre trata de quitarle privilegios. A ver, ¿cómo es eso que yo no vas a pagar internet? Así me dijeron una vez en casa. ¿Cómo es eso de que ya no va a ver? ¿Cómo es que ya no voy a ver TV? Dime, a ver, ¿cómo es la cosa? Hay tiempos donde hay, y hay tiempos donde no hay. Hay tiempos, como decimos nosotros acá, hay tiempos para comer pollo y hay tiempos para comer huevo frito. ¿Verdad? Y la estimación debe de ser de los nuestros la misma. No le podemos hacer mueca al arroz con atún cuando hemos estado acostumbrados a comer por un largo tiempo de pronto pollo, carne, o pescado. ¿Verdad? Sí me está captando la idea, ¿no? En el versículo, vuelva por favor conmigo a la Escritura. Sí, estamos en Filipenses capítulo 2, verso número 6. Siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Verso 7, dígalo por favor. Ajá, tomando forma de qué tomó el Señor.
forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Mire, si un testigo de Jehová leyera esto, unido obviamente a la carta a los hebreos, obviamente no tendría base para poder contrarrestar lo que la Biblia sí dice que es Jesús. ¿Sí? De hecho, para un testigo de Jehová se le dice a Jesús que es un arcángel, el arcángel Miguel. Pero no es superior a los ángeles. Mi amado hermano, esto obviamente para nosotros debe de ser un aliciente para poder defender la fe. Por eso es que le hago considerar este texto de Filipenses como parte también integral de la carta a los hebreos, para poder entender por qué Hebreos me dice en el versículo 8, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que a los ángeles. ¿A quién? A Jesús. No está hablando de su divinidad. ¿De qué está hablando ese texto? De la humanidad de Jesús, de su debilidad, de su exposición hasta el punto de despreciar él. Mire, voluntariamente su divinidad, su trono, para venir a ser un mortal. Sí, ahora bien, termina diciendo el versículo número 8, y estando en la condición de hombre, no es que vino a ser un hombre rico. Hubiese sido el éxito, ¿verdad? Cualquiera se pone a transar y diría, bueno, está bien, papá, ya tú quieres que yo me vaya a experimentar la vida, pero por lo menos mándame un buen gallo. Sí, bueno, tú tienes plata, tú tienes poder, tienes influencia, ya está bien. Voy a salir de la casa, digamos, voy a dejar de ser el hijo mimado, pero dame un buen cheque. ¿Verdad? Y él no quisiera experimentar esos beneficios. Pero Jesús no le dijo, ya está bien, voy a la tierra, pero mándame como un hombre rico. Mándame, sí, como el genio de la lámpara, que uno lo pronto y pide 3 deseos. ¿Sí? Fama, fortuna y qué más es. No más lo que es. Ah, usted no sabe, ¿no? Bueno, yo no me acuerdo. Mi amado hermano, Jesús no hace eso. Jesús dice, está bien, yo voy a salvar a la raza humana. Y obviamente, si en el plan de Dios estaba que venga prácticamente como un ser, si quisiera ser con estándar, un ser pobre, no digo miserable, pobre, un ser, claro, en relación al estándar, un hombre común y corriente. Y dice el versículo número 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Es interesante, Jesús se humilla a sí mismo, haciéndose obediente. Eso es lo importante de la humillación. Cuando uno acata la orden de otro. ¿Sí? Así como cuando a veces en casa el marido puede ser que esté un poquito acalorado del día de trabajo y le tira con energía algo, le diga, ya no, sigue rápido la comida, ¿cómo está rápido? ¿Verdad? A veces ahí hay como un altercado ahí. Pídeme lo bonito. Ya, mi amor, sirva, eso, ahí sí. Y le sirve. ¿Verdad? Imagínese que si la situación no cambie, imagínese el tono suba, ¿obedecería usted? Ah, ahí es donde sale el indio que no se tiene que llevar adentro. Ah, no, pues hermano, si yo soy ayudidón, entonces ahí uno reclama derecho. Mi amado, la situación de un cristiano, de un servidor del Señor, es de constante humillación. Recuerda usted el texto que hemos analizado, tengan a los hombres por servidores de Cristo. Sí, no esperes siempre que Dios te diga, por favor. Yo le pregunto a Moisés, le dijo Dios, por favor, Moisés, no seas malito, anda a salvar a mi pueblo. Así se lo pidió. ¿Verdad que no? Que yo me recuerde, a ningún personaje bíblico, Dios le rogaba que haga algo, Dios le ordenaba al pueblo. Anda y saca al pueblo. Pero es que anda, te he dicho. Es que no sabe quién le dio boca al hombre. Uy, por allá va el asunto, si me entiende. Mi amado hermano, Dios no suplica, Dios ordena. Y su pueblo obedece, no cuestiona.
obedece. Jesús, como humano, no fue la excepción. Amén. En el versículo 8 termina diciendo, se humilla a sí mismo haciéndose obediente. ¿Hasta dónde fue obediente? Hasta la muerte. Y claro, y no cualquier muerte. Cualquiera diría, ¿cuántos piden hacia Dios? Señor, si me vas a llevar, ¿sí? Te suplico que cuando me duermas, cierra los ojos y cuando los abres, que me venga. ¡Qué linda muerte! Un gran siervo de Dios, creo que es reconocido como un gran siervo de Dios, David Wilkerson. ¿Cuántos recuerdan o han escuchado este nombre? Si de pronto aquellos que les gusta un poquito ahondar en ciertos predicadores recordarán a este excelente ministro de Dios, el cual creo que si le digo el título de la película que salió, ahí sí, es ese. Sí, ¿cuántos recuerdan la película El puñal y la cruz? Sí, como un personaje como conocido también como Nicky Cruz, que él fue el gran fruto que Dios levantó en el ministerio de este hombre llamado David Wilkerson. Él fue el pastor que Dios utilizó para salvar a la gran mayoría de su época, ¿no? De pandilleros del Bronx y de otros barrios sumamente peligrosos en los Estados Unidos. Hermano, que este cielo no murió hace mucho tiempo, creo yo unos 3 o 4 años atrás, pero murió en un aparatoso accidente automovilístico. Se estrelló un carro. Pregunto, ¿quién quisiera morir así? Y lo que es mejor, ¿quién quisiera morir así sabiendo que es un siervo de Dios? ¿Verdad? ¿Se da cuenta? Pedro murió crucificado. A petición, dice la historia, de cabeza para no ser de la misma honra con la que murió Cristo. El apóstol Pablo murió decapitado. Isaías murió partido por la mitad, dicen los historiadores, aserrado. Bonita muerte, ¿verdad? Todos grandes siervos de Dios. ¿Cuántos son grandes siervos de Dios acá? Lindo, vaya pensando. ¿A dónde voy? Ajá. En otros lugares, hermano, los cristianos mueren decapitados. En el Islam, mi querido hermano, sí, allá en el mejor la región del Medio Oriente, sí, donde la persona que no comparte el islamismo, sí, obviamente, y profesa la fe cristiana, muere, sí, a consecuencia de la fe. Jesús se hace obediente, dice la Biblia, hasta la muerte, y no cualquier muerte. ¿Qué nos dice la Biblia? Muerte, dice aquí, de cruz. Cuando retomamos, sí, Hebreos capítulo 2, y dando obviamente por concluido, dice la Escritura, vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra. ¿A causa de qué lo coronaron? ¿Por qué? ¿Por qué vino el mérito? Qué cosa tan curiosa, porque en el mundo se premia, ¿qué cosa? Cuando uno hace cosas buenas, gloriosas, cuando usted de pronto llega a una meta, ¡ay, qué bueno! Cuando gana el campeonato, ¿a quién le pagan cuando muere? Premiemos cirrosis al hígado, premios para el de cirrosis al hígado. Murió estrellado, quedó como plastilina en la calle, ¿a quién le pagan con premio? Es bien contradictorio, de acuerdo al plan de Dios, como al plan que tienen los seres humanos. Cristo gana Cristo recupera su divinidad, pero con una corona de gloria por encima de cualquier otro ser, sea en el cielo o en la tierra, porque Él voluntariamente, sí, renuncia a lo que tiene, vuelve a recuperar lo que tiene, pero con mucha más excelencia. ¿Sí? Porque la recibe a través de los padecimientos. Verso número 9 nos dice, si coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios, mire, lo dio como gracia, gustase la muerte
por todos. Y cuando habla de todos, habla de todos nosotros, incluida la iglesia también. Amén. Espero que el Señor, mi amado hermano, haya podido recordar en el corazón y en la vida de cada creyente el alto precio que pagó por mí, por ti y por todos. Amén. Que la gloria, así como lo es en los cielos para Cristo, también lo sea en la tierra por parte de la iglesia para su Salvador Jesucristo. Amén. Si podemos ellos. Padre, en el nombre de Jesús. Gracias por este mensaje, Señor, que tú has tenido a bien compartir con cada uno de nosotros. Te suplico, en esas misericordias, Señor amado, tu pueblo, tu iglesia, Padre, sea pues siempre teniendo presente, Padre, ese sacrificio redentor.